Hola a todas y todos, vamos a solucionar la tarea 4 de procedimientos almacenados en la que había que realizar un procedimiento almacenado. En este caso, a diferencia de la tarea 3, ya habíamos comentado en el anterior vídeo que iba a tener un parámetro de salida. Entonces, vamos a leer lo que nos piden y nos indican lo primero que va a ser un procedimiento almacenado a realizar en la base de datos empresa. Por lo tanto, vamos al Management Studio y seleccionamos la base de datos. En este caso, la base de datos empresa. Ejecutamos, tenemos la base de datos, como veis, seleccionada. Y vamos a leer qué es lo que nos piden exactamente. Nos dicen que tenemos que realizar un procedimiento almacenado de nombre SPU fecha contrato empleado. Bien, entonces sabemos que primero indicaremos la palabra go, ya sabéis que create procedure debe ser la primera instrucción de un lote, y entonces ponemos create proc o procedure, ya lo sabéis que podemos abreviarlo con proc, ponemos el nombre del esquema y a continuación el nombre del procedimiento almacenado. Si estáis utilizando una versión de SQL Server 2016 o posterior, podéis indicar create or alter proc o procedure, con lo que nos evitamos cuando tenemos que hacer cambios en nuestro procedimiento almacenado, indicar alter cuando queramos hacer el cambio. ¿De acuerdo? Pero acordaros que solamente podemos utilizar alter, o sea, or alter, a partir de la versión 2016. ¿Vale? A partir de SQL Server 2016. Bien. Yo ahora mismo estoy utilizando una versión posterior, entonces por eso puedo utilizarlo, pero si vosotros estáis trabajando con la máquina de Windows 7 que os pasé, que tenía SQL Server 2008, para aquellos que teníais un equipo con pocas prestaciones y que necesitabais una máquina ligera, os había metido un SQL Server 2008 R2 para que no consumiese demasiados recursos y no ocupase demasiados gigas la OVA. Pero bueno, si estáis utilizando la máquina de Windows 11, sí que podríais utilizar ORALTER. La otra opción, ¿cuál sería? Pues utilizar if exist. Bueno, no es exactamente un if exist, es con is not null. O sea, tendríais que hacer como vimos en... No sé si os lo comenté en el primer ejercicio, pero tendríamos que hacer algo de este estilo. Si no utilizáis ORALTER, repito. O sea, pondríamos if y con ObjectID lo que hacemos es comprobar si existe el procedimiento almacenado. Entonces, nosotros podemos decir a la función ifObjectID le pasamos el nombre del objeto y el tipo de objeto que es. En este caso, un procedimiento, lo indicamos con una P y le preguntamos si no es nulo. ¿Esto qué quiere decir? Si esta función, pasándole el nombre de un procedimiento, indicándole que lo que le pasamos es un procedimiento, nos devuelve un valor diferente a nulo, nos está indicando que existe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que hacer un drop proc o un drop procedure del procedimiento que vamos a crear. Bien, esto lo usaríamos en caso de no usar ORALTER. Es decir, si no usamos create ORALTER, usamos el if. ¿De acuerdo? En nuestro caso, como ya os dije que estoy utilizando una versión posterior a 2016, vamos a utilizar esta instrucción. La alternativa, no ponerlo y cada vez que tengamos que hacer un cambio, sustituir create por alter. Bien. Bien, vamos a seguir viendo lo que nos piden, porque sabéis que aquí, una vez que escribimos el nombre del procedimiento almacenado, el esquema y el nombre del procedimiento que vamos a crear, tenemos que indicar los parámetros de entrada
y o salida. Bien, nos dice que tenemos que crear un procedimiento almacenado que dado un número de empleado, por lo tanto, ¿qué va a tener ese procedimiento almacenado? Pues ese procedimiento almacenado tiene que tener un número de empleado como parámetro de entrada. Entonces, ¿cómo lo indicamos? Bueno, tenemos que ponemos número, numemple, le dais un nombre al parámetro de entrada, a la variable, y el tipo de dato, que debe corresponderse con el tipo de dato de la tabla, que es un int. Podéis comprobarlo, como siempre, en el explorador de objetos, os vais a la base de datos empresa, vamos a ver dónde la tenemos, por aquí, a la tabla empleado, y en la tabla empleado veréis que el número de empleado es un int. Bien, declaramos ese parámetro de entrada. Vamos a comprobar si este procedimiento almacenado va a devolver parámetros de salida. Dice, dado un número de empleado, tiene que devolver su fecha de contrato en un parámetro. Bien, como nos dice que tiene que devolverlo en un parámetro, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es indicar, después de separar por una coma, la variable, el parámetro de salida en el que vamos a guardar la fecha de contrato. Como en la tabla, si lo comprobáis, la fecha de contrato es de tipo date, pues le ponemos date. Y además tenemos que indicar que ese parámetro es de salida, como lo indicábamos con la palabra output. Bien, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que el código del procedimiento debe estar cifrado. ¿Cómo hacíamos eso? Justo después de declarar los parámetros, indicamos with encryption. Es decir, justo antes de las. ¿Vale? Sabéis que para indicar las instrucciones, el bloque de instrucciones del procedimiento almacenado, lo podemos hacer directamente as y empezar a escribir las instrucciones o ponerlo dentro de un bloque de instrucciones, como queráis. Bien, vamos a hacerlo de este modo y vamos a empezar a escribir las instrucciones. Me dicen, durante la ejecución del procedimiento no debe salir información de las filas afectadas y me dicen que utilice la instrucción set nocount on. ¿Vale? Esto lo que hace es que no me cuenta las filas afectadas, no me pone la típica expresión una fila afectada, dos filas afectadas, ¿de acuerdo? Luego me dice que use transacciones. Bueno, vamos a ponerlo así, os lo voy a ampliar un poco para que se vea algo mejor. Y, perdón, vamos a indicar a continuación begin tran, ¿vale? Para abrir transacciones. Recordad que no solo se utilizan cuando hacemos modificaciones, sino también para bloquear tablas que estamos utilizando. Es decir, que nadie pueda modificarlas, o sea, que no puedan hacernos un delete, un update, un insert. Bien, entonces ahora, ¿qué tengo que comprobar? Lo primero que tengo que hacer, pues lo que me indican aquí, debes controlar que los datos de entrada proporcionados son correctos. El único dato de entrada que me proporcionan es el número de empleado. Entonces, ¿yo qué tendré que comprobar? Lo primero, si me lo han proporcionado, ¿vale? Porque me dicen, si el empleado no existe en la base de datos, daremos un mensaje de error. El número de empleado tal, X, no existe en la base de datos. Bien, pero también habíamos visto que en caso de que el número de empleado no me lo pasen, ¿qué tengo que indicar? Primero, compruebo si es nulo. Si es nulo, ¿qué hago? Pues hago un print indicando con una frase que le indique al usuario que le falta por proporcionar el número de empleado. Como en el enunciado no me dicen nada, lo voy a hacer con un mensaje de aviso, es decir, con un print. Print debe indicar un número de empleado. Bien, puedo hacerlo así o si os queréis acostumbrar a utilizar siempre begin end, cada if else podéis indicar begin end.
Si no lo hacéis, recordad que si la instrucción if o else tiene más de una instrucción, tenéis obligación de poner begin-end. En este caso, como es solo un print, podría haberlo evitado, ¿vale? Pero bueno, voy a poner siempre begin-end para que os acostumbréis a abrir el bloque de instrucciones que corresponden, ¿vale? Y así, si tenéis dos instrucciones, nunca vais a tener problema, dos o más, ¿vale? Bien, si el número es nulo, es decir, no me han proporcionado número de empleado, le indico, debe indicar número de empleado. Bien. En caso contrario, en el caso de que sí que me proporcionen un número de empleado, ¿yo qué tendré que hacer? Pues tendré que comprobar si existe. Entonces, hago else y ahora le digo, si no existe, y con el exist o not exist, sabéis que lo que tenemos que indicar es una consulta de la que yo espero obtener filas. Si el número de empleado existe, esta consulta devolverá una fila. ¿Vale? Podéis poner el número, podéis poner 1, porque si esto de aquí devuelve una fila, es decir, si el empleado con número, el que me han pasado, ¿vale? Arroba número, acordaros que es el parámetro de entrada. Si yo, imaginaros que me pasan el 101 y yo hago esta consulta, lo que va a hacer el procedimiento almacenado es sustituir en esta consulta arroba número por 101 o 102, el número que me hayan pasado. Si este from where devuelve una fila, da igual lo que yo le ponga aquí. Si pongo número, me va a devolver el número. Si pongo 1, me devuelve 1. Es decir, aquí podéis indicar una de las columnas obligatorias o bien podéis poner el número 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué comprueba este if? Si no existe, es decir, si esta consulta no devuelve ninguna fila, ¿eso qué quiere decir? Que el empleado, el número de empleado que me han pasado, no existe en la base de datos, no está en la tabla empleado. Entonces, ¿qué me dicen que tengo que hacer? Me dicen, lo tenéis que ver en el enunciado, si el empleado no existe en la base de datos, daremos un mensaje de error con el texto, el número de empleado no existe en la base de datos. ¿Cómo dábamos el mensaje de error? Bueno, para dar el mensaje de error, daros cuenta que esto es un if, begin, end. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer raise error. Perdón. Pongo el mensaje. Luego, a ver la gravedad que me dicen, 14. Y el estado, acordaros que normalmente vamos a poner 1. ¿Qué pasa? Esta X, yo no quiero que aparezca X, lo que quiero es que aparezca el número de empleado. Y entonces ahí tenemos que indicar un especificador de formato. Acordaros que poníamos tanto por cien D si era numérico y tanto por cien S si era un string, si era una cadena. En este caso, como es un int, lo hago de esta manera. ¿De acuerdo? Pongo tanto por cien D, recordad que también os vale poner i de integer, y ponéis la gravedad, el estado y después la variable, que en este caso es el parámetro de entrada. Bien. Bueno, pues aquí lo que estamos haciendo es que si no existe el empleado, le diremos el número de empleado. Pues imaginaros que me pasan el 999, no existe en la base de datos. Bien, ahora, en caso contrario, es decir, si el flujo de las instrucciones y el flujo del procedimiento almacenado ha llegado hasta aquí, ¿eso qué quiere decir? Que existe en la base de datos. Por lo tanto, el dato que me han proporcionado es correcto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Devolver su fecha de contrato en un parámetro. Por lo tanto, en este punto, que sería el punto en el que dato
de entrada, que es el num empleado, es correcto, ¿qué hago? Pues tengo que rellenar el parámetro de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos en el else, begin, end. ¿Y qué hago aquí? Pues aquí lo que hago es el select, que me devuelve la fecha de contrato. Bien, select from empleado. ¿De qué empleado? Del que me han pasado. Where número igual a arroba número. ¿Y cómo se llama la columna? Se llama data contrato. Bien, si yo lo dejo así, lo que estoy haciendo es simplemente mostrar la fecha de contrato del empleado que me han pasado. Pero yo quiero ir más allá, no quiero simplemente mostrarla. Quiero guardarla en el parámetro de salida. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos en el propio select, igualando en la columna. También lo podéis hacer con un set, pero ya que tenemos que hacer el select, pues lo hacemos con el select. Es decir, podríais hacer set arroba fecha contrato igual y aquí escribir el select. Es decir, haríais esto. Quitando ahora esto de aquí. Podríais hacer que la fecha de contrato fuese esto de aquí. ¿De acuerdo? Pero bueno, si ya hacemos el select, pues ¿para qué hacer un select y además un set? Lo hacemos todo en una instrucción. Bien, tenemos el bloque end y ahora acordaros que, bueno, en principio ya hemos terminado, ¿no? Porque ya si el número es nulo le decimos que indique un número de empleado. Si nos indican un número de empleado pero este no existe en la base de datos, le vamos a dar el error correspondiente. Y en caso de que el dato de entrada sea correcto, lo que hacemos es en el parámetro de salida devolver la fecha de contrato del empleado que nos han pasado. Bien, pero si no recordáis, habíamos abierto una transacción, por lo tanto ahora tenemos que cerrarla. En este caso no hacemos ni update ni insert, es decir, de lo que se trata es de cerrar la transacción. Bueno, pues en este caso, justo antes de terminar el bloque, es decir, como última instrucción, podemos hacer simplemente un commit. Acordaros que commit en este caso lo único que va a hacer es cerrar la transacción. Imaginaros que me han pasado como número nulo. Va a venir aquí, va a mostrarme el mensaje. Debe indicar un número de empleado, pero como no entra en el else, que es todo esto de aquí, ¿qué va a hacer? Va a hacer el commit. Bien, si esto os lía, el hecho de poner el if en la misma línea, esto sería lo mismo que aquí poner un begin y aquí poner un end. ¿De acuerdo? Sería lo mismo, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo, a ver, voy a mover esto para aquí para que lo veáis bien, es indicar que este else va a tener este bloque de instrucciones. Pero bueno, se podría hacer como lo teníamos antes, ¿eh? En la misma línea, hacemos un else y luego indicamos if, que sería como en algunos lenguajes de programación que existe no solamente else, sino que existe también una cláusula que es else if, todo junto, ¿vale? Bien, entonces, lo que os decía, si ha entrado por este if, va a hacer el print y ¿qué es lo siguiente que hace? El else evidentemente ya no se cumple porque se ha cumplido el if. Y lo siguiente que hace es la instrucción que viene después del else, que es el commit. Bien, imaginaros que el empleado no existe. Va a venir por aquí, va a hacer el raise error y lo siguiente que hace, como el else ya no lo hace, viene a hacer el commit.
Y si el dato es correcto, va a venir por aquí, hace el select, asigna el valor correspondiente a fecha contrato y lo siguiente que hace es el commit. Es decir, commit es la última instrucción que se va a hacer siempre, independientemente de si se ha hecho if o si ha hecho else. Y lo que hacemos realmente es cerrar la transacción. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear el procedimiento almacenado. ¿Sí? Entonces, la base de datos ya estaba seleccionada y ahora vamos a lanzar el create. Lo lanzamos, a ver si no hemos metido la pata con ninguna instrucción. Nos dice los comandos se han completado correctamente y ahora vamos a ver qué pasa al ejecutar, porque a veces la sintaxis es correcta y por eso no me da error, pero eso no quiere decir que el procedimiento ya esté bien. Hay que probarlo. ¿Y cómo lo probamos? Llamándolo, ejecutándolo. Bien. Primer apartado, me dice, llama al procedimiento pasándole como número de empleado null. ¿Qué debería pasar? Nos debería dar el mensaje, debe indicar un número de empleado, ¿no? Bien. ¿Cómo ejecutamos el procedimiento almacenado? Cogemos su nombre y os acordáis que se ejecutaba utilizando exec o execute, ¿vale? Entonces ponemos el nombre del procedimiento. Si os fijáis, me va diciendo que tengo que ir poniendo valores. Bueno, a cada parámetro. Bueno, pues yo le pongo como número de parámetro de entrada null, pero el parámetro de salida tiene que recogerlo en alguna variable. Entonces, yo puedo ponerle arroba. ¿Cómo se llama? Se llama el parámetro de salida, veis que ya me lo está indicando. Fecha, contrato, y lo voy a tener que guardar en algún sitio. Entonces voy a tener que declarar una variable del mismo tipo que el parámetro de salida. Para que lo veáis, le voy a llamar de otra manera. Le voy a llamar data contrato, ¿vale? Que es de tipo date. Y ahora aquí tengo que indicar ese parámetro, esa variable. Y tengo que indicar output. ¿Vale? Voy a llamarles más, lo voy a cambiar, le voy a llamar data contrato salida, para que os deis cuenta que es un parámetro de salida. Pero es un nombre que yo le doy, ¿eh? Bien, fijaros que este era de entrada y simplemente pongo el valor que le voy a pasar. Y este es de salida. Bien, si yo hago esto, lo único que consigo es recoger el parámetro de salida en esta variable. Es decir, si yo ejecuto esto, en este caso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque le estoy pasando nulo. Debe indicar un número de empleado. ¿Lo veis? Bien, ¿qué pasa en el siguiente caso? En el siguiente caso me dicen que indique como número de empleado 990, que no existe. Bueno, fijaros que me está subrayando esto porque no he identificado que es un nuevo bloque, con lo cual interpreta que todo esto está en el mismo bloque de instrucciones y por lo tanto me lo subraya. Si quiero evitar que eso esté subrayado, tengo que indicar que esto es un nuevo bloque de instrucciones, ¿vale? Para que él quite el subrayado, porque no me va a permitir en el mismo bloque indicar dos variables con el mismo nombre. Bien, si yo ejecuto ahora estas dos, me tendría que dar un error porque, como bien me indica, el número de empleado 990 no existe en la base de datos. Ahora me dice, llama al procedimiento pasándole como número de empleado el 104, ¿vale? Y dice que debo mostrar la fecha del contrato en un mensaje de aviso de este tipo. La fecha en la que fue contratado el empleado X fue el tal, el día, ¿no? Mes y año. Bueno,
puedo utilizar esto de aquí, pero ahora voy a tener que hacer un print. Bueno, ya tendría que haberlo hecho antes, porque yo no sé exactamente si esto va a devolver algo o no. Pero primero vamos a hacerlo para el apartado 4.3. Bien, si yo hago esto y pongo aquí 104, el 104 existía, ese empleado existe, lo podéis comprobar si hacéis select asterisco from empleado. Veis que el 104 está aquí y existe, ¿vale? Vamos a poner el resultado así, lo vamos a ejecutar. Veis que el 104 está por aquí, que es Marcos Chans Pérez, ¿vale? Por lo tanto, en la fecha, como fecha de contrato, ha guardado pues la que tiene Marcos, que es esta es la de nacimiento, el 6 de junio de 2012, ¿de acuerdo? Eso es la fecha de contrato del 104, del empleado 104. Pero claro, si yo ejecuto esto así sin más, me dice los comandos se han completado correctamente, pero yo no veo nada. Se ha guardado fecha de contrato en data contrato salida, pero como no lo estoy mostrando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un print, que es lo que me dice, deberás mostrar la fecha del contrato en un mensaje de aviso como el siguiente. La fecha en la que fue contratado el empleado X fue el tal. Bien. Entonces, hago un print. La fecha en la que fue contratado el empleado. Ojo, ahí tengo que poner una variable, ¿no? O puedo poner directamente el 104, pero para que esta ejecución me valga para otros, ¿qué debería hacer? Debería declarar no solo la variable fecha contrato, sino que estaría bien que declarase, que declarase una variable en la que guarde el número de empleado de tipo int y le voy a poner como valor 104. Entonces aquí donde yo tenía el 104 escrito directamente, lo que voy a escribir es num empleado. ¿De acuerdo? Esperad que voy a abrir un pelín más esto. Veis como ahora en lugar de ponerlo directamente, ¿qué hace? Sustituye este valor por el 104, lo que me va a permitir aquí sustituir esta X por ese valor, por num empleado. ¿Qué ocurre? No puedo ponerlo así directamente. Recordáis que en este caso, cuando yo quiero concatenar, ¿qué ocurre? Tengo que hacer un convert. Convert arroba num emple, lo voy a convertir a un varchar de 10 porque es de tipo int. ¿Vale? Num empleado, acordaros que a partir de la versión 2016 también podríais utilizar concat. Bien. ¿Y qué indico? Digo, fue él y ahora aquí, ¿qué tengo que poner? La fecha de contrato, pero fijaros que si yo lo pongo directamente, no me lo va a devolver con este formato. Para que me lo devuelva con este formato, tengo que hacer convert, en este caso un char de 10. ¿Y cómo se llama la variable donde he guardado la fecha de contrato? El parámetro de salida, data, contrato, salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí le digo que coja la fecha de contrato de salida y si no os acordáis, en la ayuda os indicará que con el código 105 conseguimos el formato día a día, guión mes, guión y el año con los 4 dígitos. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no nos da ningún error, si no nos hemos equivocado. Efectivamente me dice la fecha en la que fue contratado el empleado 104 fue el 6 de junio de 2012, que si os acordáis ya lo habíamos comprobado. Entonces, este print que tenemos aquí, podríamos haberlo utilizado antes. ¿Qué pasa? No se va a ejecutar porque estos valores van a ser nulos. Y el declare tendríamos que cambiarlo también e indicarlo en esto. Lo que pasa que en este caso es 990. Aquí pondríamos arroba
num empleado y lo mismo aquí. Aquí sería null y ahora aquí arroba num empleado y el print este de aquí también lo podríamos poner por aquí. Entonces veis que si yo ahora ejecuto esto, ¿qué estoy ejecutando? Estoy comprobando con qué valor, con arroba num empleado igual a null. Entonces si yo hago esto, me dice debe indicar, lo veis aquí, me dice debe indicar un número de empleado. Bien, en este de aquí, que hemos puesto como número de empleado 990, ¿qué me tendrá que decir? Debe indicar, perdón, el mensaje este de aquí, el número de empleado 990 no existe en la base de datos. Bueno, vamos a comprobar si lo hace. El print, como veis, ya no llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque el valor arroba dato contrata salida es nulo. ¿Vale? No llega a comprobarlo, por lo tanto no me muestra el mensaje. El mensaje en todo caso que muestra es que imprime nulo, no imprime nada. ¿Vale? Y aquí, al ejecutar esto, pues sí que obtenemos la fecha en la que fue contratado el empleado 104 fue el tal. Se podría mejorar poniendo, por ejemplo, aquí un if para que solo me imprima, solo haga este print en el caso en que arroba dato contrata salida no sea nulo. Si no es nulo, ¿eso qué quiere decir? Que ha llegado a esta parte del procedimiento almacenado, ¿vale? Porque si el número de empleado que le paso es nulo, ¿qué ocurre? Nunca llega aquí, nunca llega a esta parte, ¿vale? Del código, porque va a hacer esto, pero nunca llega a hacer el select. Si el número de empleado que me pasan no existe, hace este raise error, pero tampoco llega a calcularle la fecha de contrato, porque no existe. Por lo tanto, si yo indico aquí ese if, me estoy asegurando de que solo lo haga en el caso que el dato sea correcto. Es decir, tendría que añadirlo aquí y aquí. Es decir, ejecuta el procedimiento, pero solamente deberías hacer el print en el caso en el que la fecha de contrato tenga algún valor. Vamos a volver a ejecutarlo si queréis con el if para comprobarlo. Debe indicar número de empleado, como antes. Aquí nos va a dar el error. Si os fijáis, ahora aquí, con respecto a antes, queda menos espacio, porque realmente se imprimía en blanco. Si yo, fijaros, ahora mismo voy a repetir esto para que lo veáis. Voy a hacerlo con if y sin if, para que veáis la diferencia en la ejecución. ¿Vale? Para que entendáis por qué es interesante lo de poner el if. Nos evitamos una instrucción. Bien, yo ejecuto esto. Bueno, es que ahora me lo pega todo, pero bueno. Veis que en este caso, aquí imprimiría el número de empleado no existe en la base de datos, pero no dejaría espacio en blanco. Vamos a ejecutarlo por separado, a ver si así lo veis mejor. Aquí deja una línea en blanco, pero si yo ejecuto esto, me deja dos, porque esta realmente es que hizo el print. ¿De acuerdo? Hizo el print, pero ¿qué imprime? Como esto más esto de aquí, esto es nulo, sabéis que si hacemos print de algo más lo que sea más un nulo, es decir, si hay algo nulo en ese print, me va a devolver nulo. ¿Vale? Por eso queda una línea en blanco más. ¿Bien? Bien, pues ya hemos hecho la ejecución del 4.2, el 4.3 y sería lo último que nos piden en el ejercicio. Bueno, por lo tanto, hemos resuelto
la tarea 4. Bueno, pues en el siguiente vídeo resolveremos la siguiente tarea, la tarea 5.